Bueno, y recién estábamos hablando aquí sobre el bosque y parque urbano de Chapultepec y le dimos alguna información a la audiencia sobre todo lo que sucede ahí en Ciudad de México, ex Distrito Federal, y tenemos el placer de hablar con una persona que es ingeniera, que se llama Rosa Gómez y que es la directora general de Bosques Urbanos y Educación Ambiental de la Ciudad de México, a quien saludamos en este mediodía en la Ciudad de Buenos Aires. Teníamos muchas ganas de hablar con ellos sobre este tema. Rosa Díez, buen día, la saluda desde aquí, desde Buenos Aires, Marcelo Aymar. Estoy con mi compañera de trabajo, Camila Capaldo. Buen día, ¿cómo le va, Rosa? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchos saludos a ustedes y a su auditorio. Bueno, ¿cómo está la Ciudad de México hoy? ¿Hay sol? ¿Está nublado? ¿Cómo está esa mañana? Es una mañana muy soleada, muy agradable. Bueno, Rosa, en realidad nosotros lo que queríamos era tratar de hablar sobre este parque urbano que es tan inmenso y que está enclavado en medio de la Ciudad de México y cuáles son las características de una persona que trabaja en educación ambiental y que los bosques urbanos nos puede explicar muchísimas cosas y cuál es la política que lleva adelante el gobierno de la Ciudad de México, obviamente llevada adelante por usted. Ok, pues mira, el bosque de Chapultepec sí es como uno de los parques pues más grandes de toda América Latina. Dentro del país de México, pues es un espacio muy querido, muy reconocido y bueno, es una zona emblemática de la ciudad. Tiene una superficie de 686 hectáreas y está dividido en tres zonas. La primera sección, que es la zona más antigua, donde ha pasado muchísimos eventos históricos, es una zona donde durante el Imperio Azteca era una zona donde había ya un jardín botánico, un zoológico, es una zona de manantiales. Entonces, bueno, tiene toda una historia. Esa es la primera sección y es donde se encuentran muchos de los museos más importantes de la Ciudad de México, y el zoológico de Chapultepec también se ubica ahí. Está la segunda sección, que es una zona más recreativa, donde encontramos espacios como museos, como el Museo de Historia Natural o como el Papalote, o espacios recreativos como la feria. Y está la tercera sección del bosque, que es una zona ya más unida hacia una de las orillas del poniente de la Ciudad de México, que es una zona donde lo más importante es la vegetación natural que tiene mucha vegetación característica del Valle de México, y entonces, bueno, es como una reserva de área verde muy importante dentro de la ciudad. Rosa, para graficar a la audiencia, ¿de cuántas cuadras estamos hablando a lo largo y a lo ancho que tiene de dimensiones este parque? No, bueno, mira, te podría decir que... Son kilómetros. Sí, exactamente, porque, o sea, te digo, son 686 hectáreas. Si cada hectárea son 10,000 metros cuadrados, pues imagínate, ¿no? Es una distancia enorme. Sí. Y el cuidado y la limpieza y el mantenimiento diario, ¿cómo lleva adelante usted como directora de educación ambiental esa tarea? Pues sí requiere un esfuerzo muy importante y una cantidad de recursos también muy alta. Desde hace más de 10 años, el gobierno de la ciudad, de manera conjunta con la sociedad civil, encontramos ahí como una fórmula muy interesante, porque se crea un consejo rector ciudadano, es decir, ciudadanos notables, reconocidos por ser escritores, intelectuales y demás, que mes a mes se reúnen para revisar como todos los proyectos y programas que se hacen dentro del bosque. Hay otro grupo que es un fideicomiso, donde grupos de empresarios se unen y ellos, su labor fundamental es pues el conseguir recursos económicos, y bueno, está la Secretaría del Medio Ambiente, quien tiene a su cargo el bosque de Chapultepec. Y entonces entre estos tres entes se va definiendo qué es lo que hay que hacer. Y desde hace, te digo, estos más de 10 años, se decidió empezar a hacer planes maestros que entonces definen claramente qué es todas las actividades que hay que hacer en cada una de las secciones. Como te comentaba, son tan diferentes cada una de las secciones
que entonces este plan maestro se hace por sección y se define cuál es la vocación de cada sección, cuáles son las actividades fundamentales que hay que llevar a cabo. Y, por ejemplo, bueno, terminamos en el 2006 el plan maestro de la primera sección y se llevaron a cabo una serie de actividades, y actualmente estamos trabajando, ya tenemos el plan maestro de la segunda sección y ya estamos llevando a cabo diferentes proyectos para rehabilitar, recuperar y darle mantenimiento mayor a esta sección del bosque. Y también queremos el próximo año tener listo el plan maestro de la tercera sección. Rosa, buenos días. Camila Capaldo la saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo quisiera saber qué siente usted como ciudadana ser patrimonio cultural reconocido y cómo trabajan para mantener ese título y para cuidarlo. Fíjate que de alguna manera es una labor, yo digo, o sea, es muchísimo trabajo, pero es una labor sencilla en el sentido de que realmente la mayoría de la gente que trabaja en el bosque de Chapultepec se siente muy orgullosa de poder colaborar con su trabajo para mantener este espacio. Entonces, yo te puedo decir que tengo más de 15 años ligada al bosque de Chapultepec, y yo digo que uno se enamora del bosque, y entonces pues eso hace que se vuelva mucho más fácil esta labor que de alguna manera sí es titánica, porque por un lado es todo un tema de área verde, de manejo forestal y demás, pero por otro lado es al bosque de Chapultepec llega todo tipo de gente, desde la gente más rica hasta la gente más pobre, pues logramos que se encuentren en el bosque de Chapultepec. Entonces, desde el punto de vista social también es una labor importantísima. Y bueno, la parte recreativa y la parte de el espacio público que los ciudadanos tienen la posibilidad, y no solo los ciudadanos, sino incluso gente de todo el país y de otros países, llegar y visitarlo sin ningún costo, pues se vuelve un espacio multicultural interesantísimo. ¿Y cuáles son los beneficios que le genera el bosque a la ciudad? Bueno, es el pulmón más importante, uno de los pulmones más importantes de la ciudad dentro de la zona urbana, porque la Ciudad de México tiene toda una zona alrededor de área verde, que obviamente también es importante, pero dentro de la ciudad los bosques, lo que hacen los árboles es que generan oxígeno, detienen las partículas contaminantes. Un papel fundamental es a nivel de la temperatura. Los bosques permiten justamente bajar entre 1 y 2 grados el resto o sea, la temperatura que hay en el resto de la ciudad. Entonces, como sabemos en las ciudades, este tema de las islas de calor que se crean por el concreto, el bosque permite bajar esa temperatura. Sigue siendo un espacio que alberga diversa fauna y flora. Entonces, bueno, pues es como un espacio, como un reducto verde, digamos, dentro de la ciudad, ¿no? Rosa, hay dos preguntas en una, le hago. Primero, la que tiene que ver con el smog que tiene la Ciudad de México y lo que obviamente estaba explicando que sirve de mucho la utilización de este parque. Y segundo, si el parque por la noche se cierra o ciertas áreas del parque se cierran, ¿cómo trabajan la seguridad interna dentro del parque? Sí, la parte que les digo que es la parte como más histórica, pues desde hace muchísimos años tiene una reja que la delimita y sí, se cierra en las noches. Lo que hemos hecho es, por un lado, alargar lo más posible el horario en el que se cierra el bosque. Entonces tenemos un horario en invierno y un horario en verano, que lo que hacemos es dejarlo abierto mientras haya luz, digamos, ¿no? Y por otro lado tenemos, y cada vez hemos fomentado más, una serie de actividades para realizar en la noche dentro del bosque, que se vuelven muy atractivas para la gente, como pasar películas, hacer conciertos, hacer días de campo, o sea, bueno, no días, noches de campo, digamos, dentro del bosque. Entonces, bueno, cada vez hay más actividades en la noche. La segunda y la tercera sección permanecen abiertas todo el tiempo, no están delimitadas, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, y en definitiva lo que quería que me contara para cerrar esta entrevista es ¿cuál es el lugar que más le gusta a usted, Rosa, dentro del parque?
Cuando está cansada, así más o menos, o que tiene que ir a pensar sobre alguna decisión. Me imagino que debe haber tomado muchas decisiones profesionales y de su vida en ese parque. Así que coménteme cuál es el rinconcito que tiene usted en ese parque. Pues hay muchos lugares. Lo que tiene el bosque, que es maravilloso, es que aún llevando todos estos años en él, uno siempre encuentra como ciertos espacios o ciertas visuales que no había uno visto. Dentro de la primera sección hay espacios muy, muy lindos, como en las faldas del Castillo de Chapultepec. Hay una zona que es muy poco conocida que se llama el Audiorama, donde tenemos unas bancas muy cómodas y ponemos música. Es un espacio como de recogimiento muy, muy agradable. Pero te digo, tendría espacios en la segunda sección, pues de pronto hay espacios para poder como activarse, para correr con paisajes muy, muy, muy padres. Y bueno, pues a nivel de meterse dentro de la vegetación, pues la tercera sección también te da eso, ¿no? Entonces la verdad es que sí, tengo espacios muy queridos y que sigo además descubriendo dentro del bosque, ¿no? Tiene un espacio de su corazón en cada sección, es así. Sí, la verdad sí, claro. Rosa, la verdad que teníamos muchas ganas de hacer esta entrevista y le agradecemos que nos haya atendido un sábado. ¿Y cuánta gente está viviendo? Porque la verdad que la persona que vive en la Ciudad de México me parece que tiene el dato fidedigno. ¿Cuántas personas están viviendo en este momento en la Ciudad de México? Pues somos más de 20 millones de personas, o sea, digamos, no viviendo, sino cohabitando, porque en realidad somos alrededor de 8 millones de personas quienes vivimos en ella. Pero para el tema de trabajo y demás de la gente que viene de las zonas aledañas, día a día estamos coexistiendo 20 millones de personas aproximadamente, más de 20 millones, ¿no? Entonces sí, es una cantidad muy importante. Bueno, me imagino que a esas más de 20 millones de personas, la cantidad de recuerdos, de pensamientos, de momentos que este bosque de Chapultepec les debe regalar y los debe hacer recordar, y usted la verdad que tiene mucho que ver en la vida de tantas millones de personas en la ciudad. Pues sí, al bosque de Chapultepec nos visitan alrededor de 15 millones de personas al año. Y bueno, sí, creemos que con estas actividades ahora nuevas que estamos haciendo en la noche y demás, sí se sigue incrementando el número de gente que nos visita en el bosque. Y bueno, para nosotros maravilloso, porque creemos que nuestra labor fundamental es justamente esa, ¿no? El poderle dar a la gente un espacio donde meditar, recrearse, bajar el estrés, convivir con los demás, ¿no? Rosa, le mando un beso. Me está forzando a que vaya en breve a Ciudad de México. Pero por supuesto. Y hágale extensivo este saludo a Ulises y a Ana y a la gente que trabaja con usted, porque sabemos que esta entrevista costó un tiempo, pero valió la pena, y la verdad que fue un placer hablar con usted y que nos comentara estas cuestiones que tienen que ver con su trabajo cotidiano. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por su interés y de verdad invitadísimos a que nos vengan a visitar al bosque. Bueno, muchísimas gracias. Voy a llevar el disfraz de zorro. Muy bien, por acá los esperamos. Gracias, Rosa. Quien estaba hablando con nosotros era la ingeniera Rosa Gómez, quien es la directora general de Bosques Urbanos y Educación Ambiental de la Ciudad de México, una ciudad en donde viven todas las mañanas, se levantan más de 20 palos de personas. Pasó a Valores. Periodismo independientemente subjetivo.